Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra práctica 3 de microcontroladores llamada monitoreo de una variable analógica. Nuestro equipo está conformado por Francisco Mocaví, Mario Ruelas, Jesús Valenzuela y Estefanía Ortega. A continuación, mi compañero va a explicar un poco de lo que va a consistir nuestra práctica. Ok, yo les voy a explicar el problema que se nos planteó para resolver. Sucede que en la industria, en una planta, tenemos un proceso que hay que monitorear y la variable que hay que monitorear principalmente es la iluminiscencia que hay en nuestro sistema. Para ello vamos a utilizar cierto sensor que en base a eso va a mandar una señal al microcontrolador y va a encender un LED verde, un LED amarillo o un LED rojo, dependiendo de la cantidad de iluminiscencia que haya. En caso de llegar a un punto extremo, se va a encender el LED rojo junto con un actuador que va a ser un buzzer y un motor que va a simular el actuador. Siguiente. Como les decía, el sensor que vamos a utilizar va a ser un LDR o un Light Dependent Resistor, que es una resistencia que va variando dependiendo de la cantidad de luz que vaya recibiendo. Es un dispositivo que funciona bajo el efecto de la fotoconductividad, que dice que a mayor luz, el material va a recibir más energía, por lo que los electrones van a pasar de nuestra banda de valencia a la banda de conducción, disminuyendo la resistencia en el material conductor. Por lo tanto, entre más resistencia haya, más voltaje va a haber en la fotoresistencia. Claro, esto sí está en un divisor de voltaje, ¿no? Y a menor resistencia, pues va a haber menos voltaje. Ahí en la gráfica podemos ver cómo varía la resistencia dependiendo de la luz. A mayor luz, pues va a haber menos resistencia y viceversa. Siguiente, por favor. Vamos a utilizar op-amps para poder decidir cuándo se va a disparar la señal de encendido de los LEDs. Tenemos nosotros en el op-amp nuestra salida inversora y la no inversora. A esta vamos a conectar un voltaje de referencia y vamos a conectar también el LDR para que cuando se supere el voltaje de referencia se dispare la señal y encienda el LED que deseamos encender, ya sea el rojo, el amarillo o el verde, o los actuadores también. Vamos a utilizar un LM324, que es un circuito integrado que ya trae dentro de él 4 op-amps, que son justamente las que necesitamos para nuestra aplicación. Siguiente. Aquí tenemos el diagrama de cómo va a funcionar nuestro circuito. Tenemos que con una iluminación baja vamos a tener una referencia de 4 volts, que cuando esta se supere se va a encender un LED verde. Tenemos una iluminación media baja, que a los 3 volts va a hacer que encienda el LED amarillo. Después la media alta, que va a hacer que encienda el rojo. Y finalmente tenemos la iluminación alta, que es nuestro caso extremo, donde va a encender ya los actuadores junto con el LED rojo. Ok, entonces para lograr obtener esos voltajes de referencia que ocupamos, que venía ahí en la hoja en nuestro cuadro, vamos a usar un divisor de voltaje. Usar esos voltajes de referencia, esos voltajes como voltajes de referencia para nuestros amplificadores operacionales. Entonces, aquí tenemos el circuito básico del divisor de voltaje, en donde pues nuestro voltaje de entrada van a ser los 5 volts proporcionados por la placa de desarrollo. Y pues aquí el voltaje
entre la resistencia 1 y resistencia 2 va a ser el voltaje de salida, el que vamos a utilizar para nuestro voltaje de referencia. Aquí podemos ver la fórmula básica del divisor de voltaje. Entonces aquí ya tenemos prácticamente todos los elementos de la fórmula. Lo que vamos a calcular va a ser la resistencia que ocupamos para lograr ese nivel de voltaje. Esto lo hicimos en base a que la resistencia 2 es de 1 kilo ohm. Simplemente como una medida estándar para todos los divisores de voltaje. Entonces aquí tenemos nuestros circuitos de nuestros divisores de voltaje para cada uno de los amplificadores operacionales. Entonces, como les dije, la resistencia 2 o la resistencia inferior es de 1 kilo ohm en todos los divisores de voltaje. Lo que calculamos fue la resistencia 1, ya que ya tenemos los valores del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Era lo único que necesitamos despejar, la resistencia 1. Entonces, pues para lograr los 4 volts, necesitamos la resistencia 1 con un valor de 220 ohms. Así sucesivamente para los 3 volts, una resistencia de 660 ohms. Para los 2 volts necesitamos una resistencia de 1.5 kilo ohms. Y para el valor, el 1.4 volts, necesitamos una resistencia de 2530 ohms. Para la configuración de nuestro circuito físico utilizamos el microcontrolador núcleo F303RE. Utilizamos una interfaz de potencia que ya habíamos realizado anteriormente en la práctica 1. Como salidas utilizamos el buzzer, el motor y los 3 LEDs. Y como entradas, pues utilizamos el sensor LDR conectado al circuito integrado LM324. Decidimos utilizar 3 placas protoboard para tener un mejor control de cada parte del sistema. En una tenemos el sensor, en otra tenemos la interfaz de potencia junto con el motor y en la otra ya unificamos las entradas con el circuito integrado y los LEDs y el buzzer, y esto se conecta directamente al microcontrolador. Para el desarrollo del programa de nuestro sistema de monitoreo, utilizamos el software de STM32, específicamente el CubeMX y el CubeID. Configuramos los pines de nuestra placa de la siguiente manera, como se muestra en la figura. Nuestras entradas, que etiquetamos como I1, I2, I3 e I4, están en los pines PC0, PC1, PC2 y PC3. Y nuestras salidas, que vendrían siendo nuestro LED verde, nuestro LED amarillo y nuestro LED rojo, así como los actuadores del buzzer y el motor, están conectados en los pines PB5, PB4, PB3, PA8 y PB10. Entonces, a continuación voy a mostrar el código y explicarlo un poco. Nuestro código consiste de 4 condicionales ifs que se encuentran dentro del ciclo while, que está dentro de nuestro código principal main. Es decir, que este ciclo va a correr siempre cuando esté encendido el microcontrolador. Nuestro primer condicional if está orientado a nuestra primera alerta. Esta consiste en encender el LED verde cuando hay poca iluminación y hay resistencia alta en nuestro sensor. De esta manera, se va a encender cuando detecte una señal alta en nuestra entrada 1 o I1. Y también añadimos una lógica AND para evitar que ésta se encienda cuando se active el siguiente op-amp de valor mayor, ya que seguiría cruzando el umbral del primer op-amp. Entonces, solo se encenderá cuando detecte una señal alta en el primer op-amp y que no detecte una señal en el segundo op-amp. Nuestro segundo condicional if está orientado a la segunda alerta, que es para la iluminación media-baja. Y se da una resistencia media en el sensor.
De igual manera, utilizamos una AND para que se active cuando detecte una señal en el segundo OPAMP, o en la segunda entrada, y que no detecte señal en la tercera entrada. En esta señal se enciende el LED amarillo, como podemos ver aquí, y los demás LEDs y actuadores se definen a un nivel bajo. Nuestra tercera condicional está orientada a la tercera señal, y nuevamente aplicando la lógica AND, se enciende cuando se detecta una señal en la tercera entrada y que no se detecta una señal en la cuarta entrada. Se enciende el LED rojo solamente y el resto de los LEDs se apagan y el motor también se apaga y el buzzer también. Finalmente, el cuarto condicional está orientado a nuestra cuarta alerta y se utiliza cuando tenemos una condición extrema o tenemos una iluminación muy alta, teniendo una resistencia baja en el sensor. En este caso, solamente se utilizó la condicional de que esté encendido la cuarta entrada, pues ya no tenemos un OPAMP de un valor más alto. En este caso se va a encender el LED rojo, el buzzer y el motor. El LED verde y el LED amarillo se van a mantener apagados. Entonces, este sería nuestro código. A continuación, mi compañero Misael va a dar una demostración física con el microcontrolador y los dispositivos de cómo funcionan. Nuestro circuito se encuentra dividido en 3 protoboards. En la primera y más pequeña se encuentra el sensor LDR en conexión pull-up con una resistencia de 10 kΩ. Las salidas del sensor se conectan a las entradas inversoras de los OPAMP del circuito LM324. En las entradas no inversoras colocamos cada uno de los divisores de voltaje. Aquí podemos observar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Las salidas, que son los pines 1, 7, 8 y 14 del circuito integrado, de este de aquí, son las salidas de los OPAMP. Y estas se conectan a los pines PC0, PC1, PC2 y PC3 de la placa. Las salidas de la placa se dirigen a la tercera protoboard. Aquí se encuentran tanto los LEDs, el amarillo, el verde y el rojo, un buzzer y la interfaz de potencia del motor. Al igual que se vio en la primera práctica, cuenta con un transistor TIP 121, un optoacoplador y la propia alimentación del motor. A continuación voy a hacer la demostración del circuito. En el momento en que el LDR se encuentra tapado, se enciende el primer LED, que es el verde. Al filtrar un poco de luz, se enciende el amarillo. Al filtrar un poco más, se enciende el rojo. Y con ayuda de una lámpara, se enciende el LED rojo, el buzzer y el motor. A este se le puso una marca para identificar el giro. E igual funciona en sentido contrario. Al ir tapando un poco del sensor, se van encendiendo los otros LEDs. A continuación vamos a dar nuestras conclusiones individuales de cómo nos fue nuestra práctica. Va a comenzar mi compañero Manuel Mocaví. Bueno, durante esta práctica tuvimos la oportunidad de trabajar un poco más con los OPAMPs. Ya habíamos trabajado un poco con ellos en una tarea anterior, pero ahora ya le dimos una aplicación más real. También, pues, como siempre, vamos avanzando en el uso de la placa núcleo.
y vamos viendo cómo se le va dando aplicación en la industria a todo lo que vamos aprendiendo en la clase. En mi caso, pues creo que fue una práctica muy interactiva. Fue muy interesante ver cómo funcionan los amplificadores operacionales y los tipos de aplicaciones que se le puede dar, especialmente este de convertidor analógico digital. La práctica pues nos mostró una aplicación del microcontrolador ya más adecuada a nuestra área de trabajo y pues creo que es un sistema que definitivamente puede ser aplicado en la vida real más allá de una práctica solo para relacionarse y familiarizarse con el microcontrolador. Creo que se cumplieron los objetivos de la práctica y fue satisfactoria. De igual manera, creo que se cumplieron bien los objetivos, ya que durante la realización del circuito encontramos algunas dificultades. Pues principalmente encontrar, por ejemplo, cómo funciona el sensor LDR. O sea, tiene dos configuraciones posibles de pull down, pull up. También cómo se conectan las entradas de los op-amp, ya que dependiendo de hacia dónde va el voltaje de referencia es como se manejan las salidas del circuito, a la entrada inversora o la no inversora. Igual hay mucho que mejorar o que cambiar para una aplicación real, ya que o sea, ahorita activamos motores, pero se pueden activar bastantes mecanismos extra. Y pues ya para finalizar, pues prácticamente ya se hizo todo. Fue una gran práctica hacer uso de estos de los amplificadores operacionales. En este caso se usaron como para monitorear una variable física, en este caso fue la luz, y la cual a veces se complica un poco manipular esta variable, sobre todo con estos sensores de bajo costo.